¿Cómo están, amigos y amigas? Te tengo una pregunta para vos. Venimos con un nuevo capítulo, esta vez con la grandísima MOIRA Castellano, gigante bailarina, docente, coreógrafa, que además también nos va a hablar de otras cosas que no son solo tango y que forman parte de este recorrido que transitamos los bailarines. Quédate porque te va a encantar la entrevista, pero antes dale clic a suscribirte porque así nos apoyas en el canal. Recuerda que este es un canal que lleva 15 años en activo y que busca acercar la cultura de una forma gratuita a todos y a todas. ¡Disfruta! Moira Castellano, bienvenida al Tengo una pregunta para vos. Es un placer que estés acá, que hayas aceptado. Muchas gracias a vos por la invitación. Bien, vamos a empezar. Me gusta hacer un recorrido por toda tu experiencia como bailarina, como milonguera y bailarina también. Pero es obvio que tengo que hacer una pregunta básica, que prefiero hacerla ahora y después ya me olvido. ¿Sabes cuál es? ¿No? Sí. Vos sos una mujer, una bailarina que no tenés que demostrar ya nada a nadie porque lo hiciste. A ver, toda tu carrera habla por sí sola. Y sin embargo, no tenés una pareja fija habitualmente. Pero ¿te parece que ese es uno de los temas a resolver por las mujeres actualmente en el tango? La pareja. Encontrar pareja. ¿Se puede hacer una carrera sin pareja? Sí, bueno, son varias preguntas claro. en la misma pregunta. A ver, lo que yo siento más que lo que pienso, si hablo de mi experiencia personal, yo nunca sentí que necesitara una pareja para poder crecer en el tango o para poder seguir profundizando en el tango. No sé, eso es personal. Lo sentí de hecho, así. lo pregunto a nivel personal. Sí, por eso digo, vos... pero porque, como dijiste, si creía que era algo que es a resolver en las mujeres en el tango, no me atrevería a decir que sea algo a resolver porque cada uno tiene sus propios temas a resolver y es muy personal. Sí, sí, lo que veo y que a diferencia de quizás cuando yo empecé a bailar, es que ahora es mucho más común ver que hay parejas como rotativas, o no sé cómo decirlo, como que es más abierto. Entonces, antes la pareja era la pareja y era intocable. Sí. Y ahora se da con más facilidad, más naturalidad, quizás, sí, esto de poder hacer cosas con diferentes compañeros. Sí. Me parece que es un poco parte de lo que sucede a nivel social, a nivel evolución en general, ¿no? Que el tango no queda exento, o sea, está dentro de una sociedad y de todo lo que va, las transformaciones que vamos viviendo, el tango también las tiene. Pero yo no sentí nunca que necesitara una pareja para... De hecho, yo cuando empecé a tomar clases, mis primeras clases de tango las dilaté en Rosario bastante tiempo porque yo quería ir con mi novio de ese momento. Sí. Y porque pensaba que tenía que ir con un compañero, ¿no? Como les pasa a mucha gente. Sí. Y entonces él no, eran los miércoles y los viernes, y cada miércoles y cada viernes yo, dale, vamos, va. No, siempre había una excusa para no. Y al cabo de un par de meses dije, bueno, basta, me voy sola. Y bueno, después nos separamos. Por eso, no. No, pero quiero decir que muy tempranamente yo entendí o sentí que, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, no voy a depender de tener un compañero, ni para aprender en ese momento, ni se me ocurría que yo iba a dedicarme al tango. Claro. Pero siempre sentí que si yo quiero aprender y quiero profundizar, y se lo digo de hecho a alumnos en general, cuando me dicen no tengo una compañera o un compañero para ir a la clase, ven igual. Sí. Porque me parece que el aprendizaje, el proceso en el tango es muy personal, muy individual. Obviamente que influye un montón las personas con las que crecemos y yo admiro cuando se crece en una pareja, pero bueno, no fue mi caso. Sí. Pero vos venías ya de la danza, porque vos desde los 5 años, la danza clásica, contemporáneo. Sí. ¿Y qué es eso que hace que te vaya tu rumbo en dirección al tango? ¿Qué es eso que dijiste? No me quiero probar acá? ¿Por qué? Pasión. Si bien la danza fue siempre una pasión en mi vida, creo que no había encontrado una danza que me movilizara tan profundamente, tan visceral,
como para decir, sí, dejo todo, que fue literalmente dejar todo. Sí. Dejar una profesión, mi familia, porque me fui, me vine a Buenos Aires, soy psicóloga. Y ejercí 2 años como psicóloga. Tenía, digamos, como un futuro ahí ya armadito, sí, ¿no? Sí, sí. Y la danza siempre fue parte de mi vida, pero en ese momento no pensaba que podía ser una profesión, que me podía dedicar a eso o que podía, sí, dedicar mi vida a eso, ¿no? Sí. Y con el tango me pasó que se apoderó de mí y es como que en un momento, no sé, no pensé más en sí voy a poder vivir de esto, trabajar, si voy a tener plata. No, era como, quiero esto. Fue una convicción, fue algo, una certeza dentro mío que es por acá. Generalmente las certezas vienen acompañados de momentos concretos. ¿Hubo un momento? Quizás Barcelona. Sí, Barcelona, porque Barcelona fue un viaje iniciático para mí. Primero porque fue la primera vez que me iba del país, que conocía tierras europeas. Eso, ¿cuántos años tenías entonces? Cuando fui a Barcelona tenía 25 años. Porque recién te recibiste. Sí, me recibí a los 23, hacía 2 años, 1 año y medio que me había recibido. Y ya estaba como trabajando, había entrado a trabajar en el Hospital Provincial de Rosario, donde había hecho la pasantía, digamos, del último año. Y fue como un viaje de, bueno, post recibida. Como de premio, ¿no? Sí, de premio, quiero conocer Europa, que bueno, fue un poco la excusa. Sí. Digo yo que fue la excusa porque fue un viaje que supuestamente iba a ser de 1 mes, 2 meses máximo, y me terminé quedando 10 meses en Barcelona. Porque algo en mí ya sentía que no iba a ser solo un viajecito ¿no? Sí. ¿Y qué pasó en ese viaje? Pasó que me encontré por primera vez con la posibilidad de bailar tango y de ganar dinero con el tango, que para mí era una cosa impensada. O sea, yo venía de Rosario de tomar clases, de ir a milonguear, pero no de trabajar con el tango, nunca. ¿Sí? Y llego a Barcelona y me ofrecen, un chico que estaba ahí en Barcelona, que era de Rosario, ¿sí? Me ofrece bailar en las Ramblas. ¿En la calle? En la calle. Y yo dije, sí. ¿Tu primer trabajo fue ganando plata? Sí, en la calle. Sí, y en Barcelona. Sí. Después se repitió acá cuando... Sí. Porque después vine para Buenos Aires y bailé en Caminito, bueno. Pero ese momento fue un momento de libertad absoluta, donde yo sentí que era la mujer más feliz del mundo, que no necesitaba nada, podía comer, pagar mi habitación y bailar, que era lo que más me gustaba hacer. Sí. Y bueno, duró un tiempito, no fue que no se sostuvo mucho, pero en un momento me di cuenta, claro, me empezaban a pedir clases. La misma gente, o gente de ahí de la calle, sí, o gente de la milonga en Barcelona, que me decía, ay, no. Y yo me empecé a sentir mal. Porque dije, ¿yo clases de qué? Si yo hacía muy poquito que bailaba. Sí. Cuando me fui a Barcelona, yo había empezado hacía 1 año en Rosario a bailar, hacía muy poco. Y dije, no, bueno, tengo que estudiar esto es para estudiar, porque la parte ya de juego se me quedaba corta, ¿no? Dije, no, quiero profundizar. Sí. Y ahí fue donde tomé la decisión de volver, pero volver para Buenos Aires. Iba a preguntar justamente eso. Volver a Buenos Aires, sí. Porque tuve, creo que uno de los momentos así bisagra fue el Festival de Sitges de ese año, donde yo estaba en Barcelona, y que pude tomar clases porque, claro, yo no había tomado muchas clases en Rosario, yo había estudiado con Paiva, maestro, y bueno, con milongueros iba a milonguear, pero no es que había estudiado, no me estaba formando como bailarina, y ahí tuve la ocasión de estudiar con Gustavo y Giselle, en ese momento estaban Gustavo y Giselle, estaban Gabriel y Natalia, estaban Gloria y Eduardo, obviamente. Sí, Gabriel, Natalia, y Gámez. Sí. Estaban Claudia y Esteban. Ah, mira. Y, no, era un casting impresionante. Sí. Y Gloria y Eduardo. Sí. No, o sea, palabra mayor. Y tomé clases con todos ellos ahí en Sitges. Entonces, para mí es como que se me abrió todo un universo. Bueno, el tango es muchísimo más de lo que yo imagino. Y quiero más de esto. ¿Y dónde lo voy a buscar? Y en Buenos Aires. ¿Vos recordás qué te enamoró en ese momento? Decís, pues me enamoró. El abrazo. El abrazo y la sensación de fluir y de moverme con otro.
porque hasta ese entonces yo venía de una danza sola, en soledad, ¿no? La danza clásica, la danza contemporánea, aunque la danza clásica tengas un partener, es diferente, ¿no? Sí. No está el abrazo, no está la sensación de improvisar con otro. Y eso fue para mí ese fue lo que me definió absolutamente, de que dije, esto no se parece a ninguna otra danza que yo haya experimentado y es complejo. O sea, ¿Tu familia entendió esa decisión? ¿Cómo? ¿Tu familia entendió esa...? No. No, de hecho me dijeron, ¿qué te pasó en Barcelona? ¿Qué te hicieron un lavado de cerebro? ¿Qué pasó? No podían entender mi decisión de dejar todo lo que, como te decía, era un supuesto futuro asegurado, claro, sí. Una estabilidad laboral, económica. Había estudiado 6 años para ese momento y bueno, no entendieron, lo entendieron mucho después, mucho después. Es que lo pregunto porque si eso pasa hoy, 2024, y bueno, alguien se va y prueba y ya está. En esa época no era tan así. No. O sea, esa decisión y tomada por una mujer, y una mujer que recién terminaba la carrera y se estaba como labrando un porvenir, sí. Tuvo que ser difícil para vos. Además, te viniste sola acá. Sí, me vine sola. Estuve en una pensión un tiempo, después conseguí una habitación en la casa de una amiga y bueno, así, hasta que pude instalarme, digamos. Pero fue un tiempo duro porque para mí Buenos Aires era como... Bueno, ya había estado en Barcelona, pero era otra cosa, ¿no? Pero Buenos Aires era, a nivel tango, era como mucho. Sí. Era mucho y estaba la influencia de muchos milongueros que estaban en ese momento, donde yo sentía que había una presión, ¿no? No era tan fácil bailar y hacerse un lugar dentro de la milonga. Claro, yo me estoy imaginando la situación, una mujer, 25 años, sola, sin conocer prácticamente a nadie, teniendo que decidir por dónde empieza, por algo muy grande, que a veces cuando está algo tan grande no sabes por dónde, porque si es una cosa, bueno, vas ahí y ya está, pero si no es como, no sé, no era... Fue un poco... A nivel personal me refiero. Sí, pero fue como muy intuitivo. Yo las decisiones más importantes de mi vida las tomé de una manera intuitiva. Sí. Quiero decir que si la pensaba 2 veces capaz que no lo hacía. Sí. Demasiado, ya de por sí soy como de un temperamento más de, si lo siento, bueno, voy por ello y después en todo caso aprenderé si me equivoqué, no. Soy más de las que prefiere experimentar y aprender de lo vivido y no quedarme con qué hubiera sido. Claro. Entonces creo que fui muy inconsciente, era muy joven, había muchas cosas que no... por ejemplo, en ese momento yo decía, pero ¿puedo dejar la psicología? Total, yo tengo el título y psicóloga puedo ser a los 50, decía en ese momento, ¿no? Ahora tengo 53. Y en ese momento me parecía como decir a los 50 era como cuando sea una vieja, ¿no? Ahora acá estamos las dos igual, ¿eh? Una vieja, claro. Porque, claro, tenía ese espíritu de cuando las cosas están arrancando y tenía toda la vida por delante y lo peor que podía pasar era que no funcionara, ¿no? Y volver para atrás, que nunca es volver para atrás, de todas maneras, nunca. Nunca uno puede desandar un camino una vez que lo emprendió, para mí es toda experiencia. Y bueno, hay errores, hay aciertos y de eso aprendemos. Pero eso viniendo de una persona que se ha formado en el ballet clásico y en la danza contemporánea, con lo cual tiene una disciplina de aprendizaje bastante definida, que no siempre se corresponde con el mundo del tango, eso. No, de hecho, en el tango no fue para nada ese camino para mí. Claro. Porque yo te puedo decir que a mí lo que más me fascinó, yo no empecé a dedicarme o a profundizar o a meterme, a bucear en el tango pensando en ser una bailarina de tango. ¿No pretendías eso? No, nunca lo puse como la meta. ¿Y cuál era la meta entonces? Milonguera. ¿Qué es? Yo quería milonguear bien. Yo quería ser una buena milonguera. Yo quería ir a la milonga y que todos quisieran bailar conmigo, que yo pudiera bailar con todos. Y esto me parece que está un poquito asociado a la pregunta del principio de no tener un compañero fijo. Porque como esa no era mi meta, no estaba en mi prioridad encontrar un compañero. Sí. Claro, después
siendo milonguera uno no gana plata. Claro, obviamente. Sí, te vas a caminito. Entonces, en algún momento, esto se fue dando, devino la bailarina de tango, fue un proceso que no lo busqué intencionalmente. Sí estuve abierta a lo que iba pasando y obviamente a elegir, a decir, esta oportunidad la tomo. Y me encantó poder después empezar a desarrollar más la parte de pedagógica o de bailarina, ¿no? Pero incluso audicionar para compañías y todo lo que... Digo porque hablando con otras colegas o con gente del tango, mujeres o hombres también, que lo tuvieron muy clara de entrada, ¿no? Como yo quiero esto y quiero, no sé, mi objetivo es bailar en Forever o bailar en determinado espectáculo o quiero viajar por el mundo y ganar plata con el tango. Bueno, querías milonguear. ¿Y sabías milonguear con cualquiera o con un, por ejemplo, viejo milonguero? Yo te digo que yo llegué de Rosario y no me olvido más, la primera vez que fui a una milonga acá y me invitaron a bailar, yo dije, no sé nada. Tomé un año de clase para nada, porque yo venía con un estilo y una forma de bailar que era también muy propia de Rosario y de Paiva. Y claro, acá empecé, pero se baila de otra manera. Y me encantaba eso. Sí. Lejos de frustrarme, me daba una motivación, porque claro, me empecé a dar cuenta que con cada persona yo podía descubrir un nuevo mundo. Era siempre tango, pero era siempre nuevo. No había un tango, ¿entendés? Sí, pero ahí voy a una pregunta un poquito más técnica, porque me interesa mucho, porque vos sos una persona muy versátil, que podés bailar con cualquiera en cualquier estilo y lo haces increíblemente bien. ¿Eso significa que también hay un conocimiento? Miento bien. Aprendí a mentir bien. Bueno, por eso, la pinocha. Que no significa que siempre sea bien. No, pero me refiero, eso tiene que ver con un concepto del baile propio, ¿no? Un conocimiento. No es una técnica milonguera, técnica orillera, técnica salonera. No, obviamente no tiene que ver con una técnica de un estilo. Yo siempre digo que la técnica tiene que ser un medio, ¿sí? No se puede bailar la técnica. Por eso cuando mucha gente viene y que creo que sucede un poco en el último tiempo, de que se confunde la técnica con el baile y que uno quiere bailar una técnica, no se puede bailar una técnica. La técnica tiene que ser un medio para expresarte, para tener libertad, para conocer tu cuerpo, para saber cómo, cuándo y qué. Sí. Para eso te sirve la técnica, pero después el baile es otra cosa, ¿no? Te tenés que olvidar. Yo tenía una maestra de danza clásica que decía, vos de la técnica te tenés que olvidar para poder bailar. Si uno está pensando en la técnica, no está bailando. Sí. Y me parece que hay algo de esto de que te digo que me pasó en la milonga, donde yo no había espacio para pensamiento. Era pura intuición, sensación, era una montaña rusa de sensaciones. Y quizás tenía herramientas porque venía de la danza para poder amoldarme o para no caerme, o por lo menos para, ¿no? Por lo menos para sostener mi cuerpo. Esa parte. Pero no tenía una técnica tanguera particular, ¿te entendés? Eso se fue desarrollando con los años. ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Cuáles fueron tus maestros referentes en ese momento de cuando estuve acá en Buenos Aires, yo quería, como yo en Rosario, no había internet, no había YouTube, no había nada en ese momento, pero sí estaba el canal Solo Tango. Entonces yo miraba las clases estaban las clases de, no me acuerdo quiénes daban clase, ahora no me viene, pero después había videos de shows, ¿no? Así de coreografías, y me acuerdo que yo quedé flasheada con Roberto Ivanina. Roberto Ivanina, sí. Entonces, a partir de ahí dije, yo cuando voy a Buenos Aires yo quiero estudiar con ellos. Sí. Y fue un poco los que vine a buscar cuando llegué. Estudié un poco con ellos el primer tiempo, después es como que iba tomando diferentes clases, había muchas clases que en las milongas o antes de las milongas, entonces iba a las clases con Gabriel y Natalia que daban en el Paracultural, clases de TT que daba en Canning, iba como tomando de muchas personas, pero no seguí aún. Tomé con Mingo Pugliese en algún momento, no fui como discípula de un estilo o de un maestro. Sí. Es como que era un momento de mucha diversidad y como, viste, cuando decís, ahí está, es como tener
un banquete y te dice, no, elegí uno o dos. No, yo quiero probar todos. Obviamente. Así, ¿viste? Sí. Un poco así. Yo llegaba de Rosario y para mí todo era nuevo, todo era maravilloso. Cada uno con su, o sea, cada pareja, cada estilo. Y bueno, yo tenía ganas de un poco de todos. No sé, no me atrevo a decir que haya una manera mejor que otra de aprender. No, me parece que hay gente que sigue una línea. ¿Puedo colarme acá un segundito? Sí, obvio. No hay una manera mejor que otra de aprender y hay una manera mejor que otra de enseñar. Sí. Sí, para mí sí. ¿Cuál? ¿Cómo sería? Para mí la enseñanza, o sea, enseñar implica una gran responsabilidad. O sea, no es un lugar... cuando uno está aprendiendo... Bueno, parto de la base de que igual cuando estás enseñando estás aprendiendo permanentemente. Sí. Pero decidir ponerte en un lugar de tomar la decisión de, bueno, voy a enseñar cualquier cosa, para mí implica una responsabilidad enorme en cuanto a lo que puedes marcar en esa persona. Que de hecho lo sabemos, o por experiencia propia, muchos, o porque lo hemos escuchado, un maestro puede cortarle las piernas a alguien, en el sentido de... O darte alas. Por eso digo, ¿no? Cómo el maestro está en un lugar de inspiración, está en un lugar de guía, pero no está, para mí, en un lugar de poder, ¿no? De poder en el sentido de, yo sé lo que tenés que hacer, ¿entendés? Es como, me parece que esa es la responsabilidad del maestro y ahí está, por eso digo que hay muchas formas buenas y malas de enseñar. Pero, por ejemplo, en ese yo sé lo que tienes que hacer, ¿no te ha pasado que a veces puede venir un alumno, una alumna para decirte, vos le estás proponiendo una técnica determinada, un ejercicio determinado, pero dice, no, pero a mí me enseñaron de esta otra manera que es mejor así? Y eso como... Y yo le digo que lo pruebe. ¿A tu manera o la del otro? Que pruebe las dos. Ah, claro. Que pruebe las dos, que pruebe todas. No es para entender cómo lo enfocás ahí, Es que ¿no? para mí, por eso te digo que tiene que ver con Para mí el lanzarse en un proceso de aprendizaje en el tango es, ante todo, entender de que el tango no es uno, pero a la vez son infinitos. Sí. ¿Qué quiero decir? El tango es uno en cuanto, para mí, a la esencia, ¿no? A que hay un compromiso, lo que sabemos, el abrazo, el encuentro con el otro, el que tenés que conectar, porque si no, no puedes bailar tango. Claro. El tango tiene eso, y en eso es uno. Pero después tenés infinidad de formas de decirlo, de formas de sentirlo o de expresarlo. Y después de esa infinidad de formas surgieron infinidad de técnicas o de métodos o de, ¿no? Cada maestrito con su librito. Claro. No hay, yo siempre digo lo mismo, no tenés una academia, bueno, ahora está la Academia del Tango, pero digo, a lo mejor soy ignorante y existe, pero no creo que haya un método donde decís, el tango se enseña así, y si vos enseñás esto, sos maestra de tango, y si no, no. Ahora mismo en internet hay muchas cosas. Bueno, sí. Es mejor ignorarlas, sí, vamos a ignorarlas, ¿no? Pero eso me viene porque vos estás predicando justamente que hay una esencia y después hay una forma, pero está la esencia. Vos sos una persona que bailó con muchas parejas, pero últimamente se te ubica más que bailas de vez en cuando con Chicho, de vez en cuando con Javier Rodríguez, de vez en cuando seguido, ¿no? Pero por no ponerle un número concreto. Son dos estilos completamente diferentes. Entonces ahí se cumple justamente lo que estás diciendo. ¿Cambia la esencia cuando bailas con uno o con otro, o la esencia es la misma y cambia la forma? Cambia la forma. Cambia la forma porque son dos personas distintas que sienten el tango. No puedo atreverme a decir cómo lo sienten porque es de ellos, pero que lo que yo percibo es que el tango los atraviesa desde lugares distintos. Sí. Pero a nivel compromiso con el tango, a nivel compromiso con lo que está sucediendo en ese momento, es igual. Es igual. O sea, hay una esencia que es igual, que es tanguera. Sí. ¿No? Una esencia tanguera. Pero me refiero a la hora de ejecutar, ¿tenés en cuenta quién tenés enfrente o ejecutas en función de cómo lo sientas en ese momento? No, obvio que tengo en cuenta quién tengo. Sí, obvio, porque si no estaría bailando sola. Claro. Es que voy a ir a la pregunta de la maestra, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, una chica toma una clase privada y te dice, yo quiero mejorar mi abrazo. ¿Cómo sería? ¿Qué diría Moira en ese?
Creo que es de las preguntas más difíciles que me puedes hacer. Es que creo que porque vos dijiste la complejo. esencia está Porque, en el abrazo. Ok, pues sí, vamos ahí. Sí. Ni siquiera te diría en el abrazo, por eso yo usé la palabra compromiso. Sí. Para mí, a veces cuando se habla del abrazo, muy fácilmente se va a una imagen formal. Y a veces uno puede estar abrazado, bailando con el otro, con formas de enlazarse muy distintas, ¿no? Sí. Y sigue siendo, para mí, la esencia del tango. Obviamente que tiene esta forma y esta imagen del abrazo de tango. Pero lo que siento es que el nivel de... Cuando me preguntan cómo trabajo mi abrazo, lo que estás diciendo, cómo lo puedo... Yo cada vez más, con los años, voy a basarme un poco más, a soportar, digamos, lo que enseño en algo que sea cada vez más humano, más natural, menos técnico. Sí. Creo que hay un exceso, una sobredosis de técnica en los últimos años. Me incluyo, porque yo estuve en un momento también súper... que me encanta delirarme con miles de métodos o de maneras de entender el cuerpo y cómo funciona el movimiento. Está buenísimo. Está buenísimo porque es una búsqueda. Es una búsqueda. Uno quiere Está encontrar, buenísimo primero busca. Si no te alejas, claro. Pero después de todo en realidad, después de toda esta voltereta, ¿no? Sí. Llegás a un lugar, volvés a un lugar que termina siendo el más natural y el más simple y a la vez el más complicado, que es la presencia frente al otro honesta. O sea, ¿tengo ganas de abrazar a esta persona o no tengo ganas de abrazar a esta persona? Entonces no tiene que ver con cuánto trabajo técnico tengas, cuántas clases de abrazo tomaste, no. Pero ¿y si estás trabajando con esa persona y no tienes ganas? Complicado. ¿Qué haces? Complicado. Porque a veces uno... No lo pregunto porque me pareció re interesante esa distinción entre la esencia y la forma. Entonces, a la hora de enseñar, ¿qué enseñas? ¿Esencia o forma? Y las dos cosas, porque para mí tienen que ir como... Yo digo que en el tango no se puede trabajar la técnica sola, como tampoco puedes trabajar la sensación sola, ¿no? Hace esto, la sensación y la técnica hacen esto. Sí. Y ahí es donde para mí tenés como la posibilidad de expresar más libremente y de conectar con diferentes personas. La técnica te da una libertad para poder tener, no sé, como más control de tu cuerpo, más conciencia, pero también para encontrar el cuerpo del otro. O sea, la técnica te ayuda, pero si no tenés este otro lugar sensorial, perceptivo, sensible, de deseo de bailar con la otra persona. Yo la otra vez me encontré, a veces me pasa que me encuentro en las clases diciendo cosas que me vienen, no sé de dónde, ni las pienso, y dije, ay, qué bueno esto que dije, ¿no? Como, y me pasó decir algo de... El deseo de ¿qué está antes del abrazo? Porque hablaban de la intención, de tanta intención, que tampoco es físico porque se termina viendo en una cuestión física. Pero ¿de dónde viene esa intención? ¿Tengo ganas de bailar con esta persona o no tengo ganas? O sea, y el deseo de abrazar al otro, de bailar con el otro, ya te está dando un abrazo que funciona para el tango. Aunque a lo mejor técnicamente no sea perfecto. Por el contrario, vos podés tener un montón de técnica, tener una estética divina, una forma divina, y si no está eso, para mí hay algo ahí que, claro, aunque lo quieras camuflar, el otro lo siente y uno lo siente. Capaz que de la afuera se ve re lindo, pero adentro se siente cuando no estás. ¿Es como decir que menos es más? Sí, no sé si es una cuestión de cantidad. No, me refiero que al final es que en lugar de tanta técnica, como que tenés que ir a elementos mucho más simples, que es como el querer. Creo que hay que empezar de ahí, o en todo caso hay que volver ahí. Si hiciste un trayecto de mucha técnica, acordarse de eso, ¿no? Volver a la pregunta, ¿por qué yo bailo esta danza? Y cuando hago esa pregunta a gente que baila a lo mejor hace 10 años y que están rompiéndose el coco de que cómo bailan mejor, por qué, qué clase tienen que tomar, qué tienen que cambiar, qué entrenamiento tienen que hacer. Y les vuelvo a hacer esa pregunta, ¿por qué vos empezaste a bailar tango? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Cuál fue la pregunta que vos me hiciste a mí?
¿Qué te enamoró del tango? El 99% se dan cuenta que no tiene nada que ver con eso que hoy les complica, ¿entendés? Claro, sí, sí. Que tiene que ver con algo mucho más esencial, más humano, más simple. Sí. Lo que pasa es que a la hora, en cuanto a maestra, a la hora de enseñar, no es lo mismo lo que si vos, por ejemplo, pongamos un boleo, por poner no es porque sea el boleo, por un elemento cualquiera. Si vos lo enseñás junto con Chicho, lo enseñás de una manera, lo enseñás con Javi es de otra. Y no porque sean Javi o Chicho, no estoy personificando, sino porque son dos estilos diferentes. Entonces, vos ahí, ¿cómo lo explicás? Porque si estoy con Chicho, lo explico porque como lo hago con que Chicho. estás con el Toti y que se va el boleo acá, que es hermoso, que no lo estoy cuestionando. Sí. Me encantan los boleos de Toti. Sí, entonces, pero la Moira maestra se adapta a la persona también en la enseñanza, o decís, bueno, desde mi aporte de Moira yo te recomendaría, es más orgánico esto, no sé. No, yo si estoy compartiendo, por ejemplo, una clase con alguno de estos maestros u otros, sí, pongo mi base, incluso maestras, porque me ha tocado compartir con maestras, mi base es que hay una admiración mutua, hay un respeto mutuo y que en realidad de algún modo esta esencia la compartimos, por lo que decías antes. Sí. Puede haber muchas diferencias técnicas, formales y de experiencia de vida, pero si por algo acepto trabajar, si no, con esa persona, es porque hay un sustento de esencia que me va, que digo, sí, estoy de acuerdo con esto. Sí. Entonces voy a tratar de, en la clase misma, escuchar eso, avalarlo, porque me interesa aparte. ¿Cuál es tu manera? Me encanta, quiero probarla. Sí. Porque eso es lo que te digo que me pasó a mí cuando yo empecé a bailar tango. Claro. La curiosidad de la multiplicidad de formas que hay. ¿Alguna de esas primeras noches que ibas a bailar, alguna noche planchaste? No. ¿Por qué no, después sí. Eso? Después me ha pasado. Después, mucho tiempo después me ha pasado. De hecho, me pasa ahora. Como, no, ¿en serio? Pero, y a veces sí. Bueno, porque quizás las personas se amedrentan un poco porque sos Moira. Sí, no sé. También creo que tiene que ver con el estado propio, No es siempre de afuera. Claro. A veces uno está como en un estado más de que para adentro, o tiene ganas quizás de estar con amigos charlando, tomando algo y no de bailar y bueno. Pero cuando empecé a bailar, no me pasaba, no paraba. Me llegaba a mi casa y me dolían los pies así, y era todos los días, era todas las noches. Todas las noches. Sí. ¿Y es lo mismo seguir que bailar? No. De hecho, el otro día con Pablo, creo que hablamos de Rodríguez, que también compartimos la clase en la de por ayer. Sí. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? A los alumnos. No se escucha en una mesa de una milonga, o al menos las mesas que yo comparto, o cuando yo empecé a bailar, nunca se escucha de alguien diciendo, che, qué bien que sigue esta fulana, o fulano, qué bien que marca. Sí. Nunca, ¿no? Es como baila lindo, se lo siente lindo, pasa por otro lugar. Sí. No es lo mismo, para nada. Yo creo, por eso digo que esta sobredosis de la técnica, de la información, insisto que no tiene que ver solo con el tango, es una cuestión mucho más global, estamos invadidos de información las 24 horas. En el tango también hay una invasión de información que si uno no está, si uno no puede, cada uno no puede discernir o decir, bueno, esto lo tomo, esto no, se hace como un barullo en la cabeza. Y después eso tiene consecuencias en el baile social también, ¿no? Bueno, yo ya estoy haciendo un análisis casi como más sociológico, pero está buenísimo, porque digo que te iba a preguntar por ahí, me ahorras la pregunta. No, va de la mano esta sobredosis, como le llamo yo, de información, o mucha información, se confunde, y a la hora de bailar hay mucha mente trabajando, mucho ruido mental, porque están pensando cómo tengo que hacerlo, si la técnica de fulana, la técnica y entonces en lugar de que el baile suceda, por eso dije, la técnica tiene que ser un medio, no un fin. Entonces hay cada vez menos baile y cada vez más técnica en movimiento. ¿Se entiende? Más movimiento. Se ejecutan. Más movimiento. Y eso también, el creer que ser una buena bailarina es una buena seguidora, y ya está, vamos por mal camino. Perdiste. En ese bailar también,
¿te permitís proponer? ¿Existe un diálogo cuando estás bailando? ¿Crees que es...? Sí, yo lo busco. ¿Sí? Yo intento que eso suceda. ¿Cómo lo buscas? No es algo que porque yo lo busque suceda. Sí, es una intención y tiene que haber dos. Sí. Partamos de la base de que en el tango tiene que haber dos. Dos que quieran. ¿Cómo sería esa propuesta? Por ejemplo, en un país imaginario, de cuyo nombre no quiero acordar, no hacer. ¿Cómo sería esa propuesta? Yo creo que hay... no podría pensar en una forma específica. No me refiero, la pregunta va a que para mí se me ocurren dos formas, ¿no? A ver. Una, aprovechás el espacio en el que no hay una marca definida, por ejemplo, está haciendo un planeo y hay tomo, o yo le indico qué quiero. Bueno, pregunta. Sí, es que en realidad pasa por otro lado para mí. Por ningún lado. No, Eso. pasa por otro lado que es menos formal, menos concreto, porque sí, te podría decir, en una parada, no es eso. Para mí es estar bailando. O sea, si vos estás bailando, si los dos estamos bailando, eso va a suceder, pero no se programa. No es que, ahora viene y tengo la posibilidad de proponer. No es algo, por eso digo que no hay mente. Sí. El mejor momento de fluidez en cualquier danza, no solo en el tango, es cuando justamente no hay mente. Sí. No, mente en el sentido que estamos acostumbrados del pensamiento. Está la conciencia de lo que está sucediendo, está una presencia y hay baile, y hay música, y hay energía que se está compartiendo. Entonces no te puedo decir de un momento cómo lo hago. Si estoy bailando y el otro escucha que estoy bailando, va a suceder. O sea, lo que estás haciendo en realidad es ser, no sé qué adjetivo usar, como plástica, como decir, me dejo fluir. Sí. Apago esto. Sí. Esa sería la forma. Sí. Digamos que es una manera de, para ser concreta, pues es difícil ponerlo en palabras. Claro, ¿no? claro, es muy difícil. ¿Para qué? Para que la gente que lo diga, porque muchas se van, ¿qué dice? Y es como bueno, en todo caso no lo que puedo decir es que no es desde, porque si no seguimos en el mismo camino. Sí. No es el de ahora, por ejemplo, sería, tengo que tomar una clase para proponer. Sí, no. No, ¿entendés? Es como que seguimos por el mismo camino. No es algo que lo puedas tomar en una clase. Sí puedes tomar inspiraciones, maneras como decís, de estar físicamente disponible. Disponible, esa sería la palabra. ¿No? Sí, me gusta ese adjetivo más, disponible. Disponible, sí. Y disponible es estar en el presente. Sí. Porque si ya vos estás pensando, ya no estás disponible. Sí. Y es curioso porque vos, tu deseo era milonguear, ser milonguera. Y yo te asocio mucho con una parte coreográfica que personalmente a mí me encanta. No, cuando yo te digo que en ese momento fue lo que me lanzó, o sea, lo que me apasionó fue la milonga, ir a la milonga, que no fue mi principal motivación el ser... Pero después, obviamente, obviamente, y eso estuvo siempre en mí. De hecho, siempre mi mamá se acuerda que cuando ya estaba, no sé, tendría 7, 8 años, entre los 8 y los 10, con mis hermanas, bueno, yo era la que hacía danza, mis hermanas no, pero yo les hacía las coreografías y en el garage de mi casa, los domingos, yo invitaba a toda la manzana y los vecinos para ver el espectáculo. La coreografía que yo había hecho con mis hermanas o con alguna amiga de danza y me encantaba, o sea que siempre tuve esta parte de crear, siempre estuvo en mí, o sea, no, es más, era lo que más me gustaba de bailar, la parte creativa, no tanto la disciplina técnica. Sí, o sea que sí, eso me encanta. Podríamos decir que para MOIRA Castellano bailar tango también es una forma de contar una historia. Sí. Yo creo que todo el tiempo, de una manera inconsciente, ¿no? Sí. Eso también me pasaba y fue una de las fascinaciones que yo vi en la milonga. Para mí era, cada pareja estaba contando algo, estaba contando una historia. Si yo te dijera, por ejemplo, contame una historia tierna, ¿qué imagen de una vivencia en el tango vendría a tu cabeza? ¿Qué recuerdo? Vamos a hablar de historias.
Una historia tierna. Y me viene Paiva, porque me generaba mucha ternura. A pesar de lo imponente y esta cosa, señora, a mí bailar con él me provocaba eso, no sé si también porque era la diferencia de edad y por ahí, ¿no? Como que era un maestro. Y después también me viene Sebastián de la Ballina, que es Sebastián, sí, que te mando un beso porque hablé con él. Y lo adoro. Claro, y él fue uno, hablando de compañeros, aunque no hayan durado, fue uno de mis primeros compañeros, también rosarino. De hecho, lo conocí en la Milonga ahí en Rosario y fue un flash bailar con él y agradezco al tango porque creó una amistad para toda la vida, ¿no? Sí. Y tengo recuerdos de baile con Sebastián que me da mucha ternura. ¿Y si te dijera contarme una historia alegre? No importa que sea con una pareja de baile, puede ser en torno a la milonga. Sí. Tete. Tete Rusconi, obviamente, pero para que quede grabado Tete Rusconi. Una clase que di con él, que en realidad no la di con él, la dio él, pero yo estaba ahí y me dijo, vení, hacemos la clase juntos. Y yo estaba embarazada de Ángelo. Sí. Y eso me da mucha alegría. Me acuerdo de ese momento porque fue maravilloso. Sí. Fue maravilloso bailar con él. ¿Qué te decía? Era la panza de... no, pero era la imagen, la panza de él, que era como la mía. Yo embarazada y él no, pero era la misma panza. Entonces había una distancia. Ya de por sí el baile de Tete como que te tenías que tirar así, pero había una distancia abismal porque era mi panza así, la de Tete así, o sea que no sé, teníamos 1,5 metros, pero con un abrazo así, ¿entendés? Sí. Fue muy hermoso, muy hermoso. Ay, qué lindo. Sí, ¿cambia el eje cuando estás embarazada? Cambia. Perdón la pregunta, pero es que nunca cambia todo cuando estás embarazada, no cambia solo el eje, cambia todo el baile. Para mí fue perdón, me estoy tocando, señor. No tenemos. Para mí fue una de las sensaciones más hermosas de mi vida bailar embarazada. Cambia todo, cambia el peso, cambia la sensación de centro, de peso, la tranquilidad. Yo lo sentí así, ¿no? Sí, claro, obvio. Como una calma, una densidad. Como, no hay apuro de nada. Y todo sale bien. Es como que para mí. Yo después que nació Ángelo, dije, ay, yo quiero mantener eso, por favor. Y bueno, después se fue perdiendo. Pero sí, para mí cambia muchísimo. Y obviamente, por lo que estás contando, cambió también después el hecho de ser mamá, tu relación con la danza. Sí. De hecho, creo que empezó una etapa de las más creativas después de la maternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se despertó algo de un deseo de crear, por esto de que estás hablando de la parte más coreográfica tuve mucha necesidad. Bueno, yo viviendo en París trabajé con una compañía, eso fue antes de quedar embarazada, y aprendí mucho de esta coreógrafa con la que trabajé, una coreógrafa francesa, Catherine Berbesou, que hizo una fusión maravillosa de tango y danza contemporánea, y bueno, fue un aprendizaje enorme. Y después de eso cuando volví acá, estaba muy inspirada de ese proceso y quería seguir. Y ¿por qué no? Dije, bueno, generar cosas acá, de esa índole, fusión. Y bueno, tuve un par de intentos. Y después no se concretaron muchas cosas, pero hubo un par de intentos en un misterio que vos creo que estuviste, de hacer de coreografiar para otros. Coreografías con Pablo Inza, memorables, tipo La Copa. También Pablito. Nos divertíamos mucho a ese nivel con Pablo también, una persona muy creativa, muy creativa. Y había mucho de nuestro encuentro en el tango tuvo que ver con eso, ¿no? Con la creatividad y la necesidad de contar algo a través del tango. Contando historias, porque me gusta mucho este juego de las historias. Está bueno, de las historias. Y si contame una historia, hay un tango, ¿no? Si me tuvieras que contar una historia intensa. Tengo muchas. Bueno, contame una, por lo menos. Una intensa. No. Pero no me refiero
Vos tomarlo en el sentido que quieras. Bueno, si no sacando el tango, digamos, si bien también está atravesando mi vida el tango desde siempre, desde que te empiezo a contar, sin dudas el momento del nacimiento de mi hijo fue lo más intenso como experiencia. Sí. Además nació en casa en parto natural, sí. Por Dios. Perdón que ponga esa cara, pero es como, wow, es un proceso fue una elección, fuerte, sí, muy fuerte. Sí. Y bueno, eso como experiencia de vida, como lo más intenso que pude vivir. Y después... ¿El baile? A nivel baile, creo que esto que te estoy contando del París fue una experiencia en mi vida muy intensa, a nivel creativo, a nivel personal, porque fue empezar de cero en una cultura bastante diferente, sin hablar el idioma. Fue todo muy intenso, pero sí, como todas las cosas que son intensas, a veces te queman, pero también te encienden. Y bueno, París me dio como fue un quiebre en muchas cosas, en una particularmente que tuvo que ver con decir, no necesito esto de la pareja de tango, por eso el trabajo con la compañía, que era más de compañía. Sí. Y después de decir, puedo trabajar sola, dar clases sola y hasta que no dependo de... Y eso me dio mucha fuerza. Pero creo que esa fuerza vino del exilio, del autoexilio. Sí. Porque todos los que vivimos eso, bueno, Chicho... ¿Coincidieron en esa época con Chicho? Claro. Sí. Ahora entiendo también por qué. Sí, coincidimos en esa época y uno vive, bueno, se aferra justamente a los pares, a otros compatriotas que están afuera, al tango más que nunca, porque lo sentís como que es tu... ¿Se siente distinto cuando estás afuera? Sí. ¿En qué bueno, sentido? cuando vivís afuera. Cuando vivís afuera. Sí. Bueno, para mí hay siempre esa cosa nostálgica, ¿no?, que te provoca el tango, pero habiendo pasado por Buenos Aires, digamos, como yo fui a París después, me conectaba mucho con Buenos Aires y me daba mucha nostalgia. Sí. Entonces, claro, los que compartíamos eso era pasarnos en las noches en las milongas en París y contando historias de, Chaco, ¿te acordás tal milonguero? Uy, ¿te acordás cuando bailó fulano en Gan? Como que también te puede pasar acá, pero estando afuera todo eso cobra otro significado, ¿no? Sí. Y se me fue la pregunta. Tenía una que era como perfecta. Chicos, ¿no quieren preguntar? Tuve un aneurisma. Eso justifica todo. Estás bárbara, te digo. Sí, es que era muy buena la pregunta. Sí. Volvió. En algún momento, en esos años de exilio, los primeros años acá, ¿en algún momento te planteaste decir, no sirvo, no vale, me voy a la psicología otra vez? ¿Te arrepentiste alguna vez? ¿De bailar o del camino que tomé? Sí. No. Obviamente que tuve momentos de crisis, millones de momentos donde no me gusta cómo bailo, me veo, no quiero otra cosa, o sea, pero es parte de esto, creo que pasa a muchos. Pero de arrepentirme o de plantearme de dejar, no. Sí, en el último tiempo te diría que pandemia fue como un momento así bastante interesante en ese sentido para mí. Sí de decirme, pero puedo hacer otras cosas también, ¿no? Me abrió a la fotografía, me puse a estudiar fotografía, empecé a tomar clases de canto y también dije, capaz que puedo volver a conectarme con la psicología y no sé de qué manera todavía formalmente, pero aparece algo de eso ahora en los últimos años. Sí. Pero sin dejar, sin pensar en dejar de bailar o dejar de trabajar con el tango, para nada. Y desde que vos empezaste hasta ahora, bueno, no podemos ir más lejos, en toda esa progresión como persona y como bailarina, ¿vos sentís que la milonga también cambió un poco esa progresión en cuanto a lo femenino,
al papel de la mujer, Sí, al cambió. papel, a los roles ¿sí? ¿Cómo sentís que Cambió mucho. Yo siento que cambió primero en algo de protagonismo, digamos, que empezó a tomar la mujer en el tango. Un protagonismo bastante más expuesto y visible, porque siempre hubo mujeres protagonistas en el tango, o sea, absolutamente. pero a nivel, bueno, María Nieves, María Nieves, sí. Pero a nivel visibilidad, a nivel reconocimiento, sí. Creo que eso es algo que no pasaba antes y empieza a pasar cada vez más. Hay un cambio también en que no se hablaba de ciertas cosas y ahora se empieza a hablar de violencia en el tango. Son cosas que me parecen muy importantes de poder empezar a hablarlas, ¿no? A no ponerlas bajo la alfombra ya. Sí, yo creo que es fundamental. Como que es fundamental, que, insisto, una vez más, no es solo en el tango, eso está pasando a nivel social. Pero mi pregunta en ese punto, si te incomodas no me respondas, pero una cosa es hablar de la violencia y otra cosa es actuar. Porque vos decís, si vos sabes que fulanito golpea, ¿por qué vas a bailar con él? Porque baila bien. ¿No? Sí. Eso es lo que no entiendo. Sí, pero empieza a haber una concientización, empieza a haber algunas personas que yo sé que están actuando en consecuencia de eso o que están dando testimonio de eso, que ya es actuar, porque no es fácil exponerse, ¿no? A exponerse a... Digo, porque hay muchos casos, o sea, que todos sabemos, no es que sea uno, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de muchos, y vos vas a la milonga y decís, ¿qué haces? Sí, bueno, la hipocresía está en todos lados, El tango no es un lugar santo en ese sentido, digo. Entonces, siempre va a haber gente hipócrita o que prefiere no ver o hacerse el boludo, digamos, para no exponerse o para no perder trabajo, posición, lo que sea. Claro. Pero bueno, más allá de que no soy nadie para juzgar de qué hay que hacer o si está bien o está mal, sí me parece que, y eso quiero decirlo, que estoy totalmente de acuerdo con vos en que la diferencia está en el actuar. Sí, para mí es todo eso. Y eso para mí empieza a ser un proceso, está empezando a ser un proceso, no es de un día para otro. Y en ese proceso lo que sí siento es que yo prefiero decirlo desde mí, hay que abrir espacios. Abrir espacios, porque esto no es difícil hablarlo en una milonga, por ejemplo, ¿no? A veces se puede dar en una conversación, en una mesa. ¿No te parece como psicóloga, ahora te lo pregunto, porque ya aprovechamos, porque es difícil hablarlo en una milonga, pero porque tradicionalmente no lo hablamos? No, hablo por el contexto. Hablarlo, sí, podríamos, ¿por qué no? Totalmente. Hablo de que la milonga en general es un contexto donde, para mí, no creo que sea un lugar para profundizar, ¿no? Este es otro contexto. Tener, no sé, se me ocurre, un seminario, pero donde que se empieza a hacer cada vez más, ¿sí? Haces una clase de técnica de mujer, pero después, al final, nos quedamos una hora charlando de estos temas. Claro. Quiero decir, cuando hablo de generar espacios, es ese tipo de espacios. Obvio que puedes hablar en la milonga, pero en la milonga tenés como un montón de información, de ruido literal y ruido, ¿no? De que te sacan a bailar, estás charlando con uno, claro, distracciones, ¿no? Y sí, se puede hablar del tema, pero no se puede profundizar. No sé si es un contexto para eso. Sí, no. ¿No? No sería el más idóneo, pero no sería podría el más idóneo. ser, ¿por qué no? No, yo soy más partidaria de generar otros espacios. Si estuviéramos hablando así la milonga y te vienen a sacar a bailar, ¿vos irías a bailar? ¿Con quién? Viene alguien y te dice, estamos hablando nosotras, y viene, Mayra, ¿quieres bailar? ¿Vos irías? La verdad, te soy honesta, si la persona que me invita a bailar me encanta, quiero bailar, y si esa tanda que me invita te voy a decir, Pepa, la seguimos después. Dale. Sí, okay. Sí, voy a bailar por esto que te estoy diciendo, porque me parece que es un contexto para bailar. Para bailar, exactamente, y donde si se dan otro tipo de conversaciones más íntimas, más profundas, no que sea, que me ha pasado, ¿no? Pero
pero siempre hay que ubicarse. Sí, se puede dar esa conversación, pero te puedo decir tranquilamente, che, Pepa, después si nos juntamos mañana, tomamos un cafecito y charlamos porque me quiero ir a bailar la tanda. Sí. Está sonando publicidad, es que me invita a bailar. Estoy preguntando porque quiero ir a los códigos. Por eso, porque es como... obviamente se evolucionó en muchos sentidos, en la enseñanza, socialmente, etcétera. Pero los códigos que muchas veces uno quiere conservar, ¿cuáles son los códigos que MOIRA Castellano cree que está bueno conservar y otros en los que quizás habría que soltarlos ya? Mira, exactamente, hay muchos que creo que hay que soltarlos. Por ejemplo, yo como soy de la vieja guardia, me cuesta muchísimo invitar, muchísimo. ¿Sí? Sí. Y veo que hoy es como muy normal y lo hacen muchas mujeres que van a invitar. Y en eso digo, está bueno que se haya soltado. O sea, a mí me cuesta, pero está bueno, no está mal. Lo que sí es el cómo. O sea, me parece bien que lo pueden hacer también las mujeres, pero es el cómo, sí, eso está bueno que se mantenga. ¿Cómo sería? El cómo ¿Cabeceo? es el cabeceo, o si no te gusta el cabeceo, porque hay gente que por ahí, no sé, yo... sí, por eso lo digo. Sí, yo por eso lo digo acá, mi amigo también me apoya. A veces no se ve bien, hay muchos... Cuando uno no ve... Es difícil el cabeceo. ¿Cómo la querés bailar? Eso de paso me excuso para si alguno me invitó y que no es porque no veo. Bueno, no, creo que no necesariamente el cabeceo en el sentido que tiene que ser el cabeceo, pero hay formas como más respetuosas y más cuidadosas. Te puedes acercar, no necesariamente a la mesa, ¿no? Al lado de la persona, te puedes acercar, puedes ir como tanteando la situación, vamos a decir. Te puedes acercar, ver en qué está esa persona, ver cuál es el momento, si te mira o no te mira. Si no, ponele que no te mira y vos querés de todas maneras, bueno, hay un momento donde te puedes acercar, hay una manera de preguntar, que me parece que todo eso hace a que se mantengan algunos códigos que sí, es verdad que se están perdiendo cada vez más. Sí. Pero bueno, eso. ¿Y cuáles serían los que no se mantendrían? Los que dirías, esto ya está, es obsoleto. Esto de que, por ejemplo, pueda invitar una mujer a un hombre, o sea, no me parece mal. Después, ¿vestimenta, por ejemplo? Exactamente. Vestimenta, obviamente, siempre que sean que sea algo que... Bueno, pero eso tiene que ver, no tiene que ver con el tango, tiene que ver con la vida, ¿no? Que hay criterios básicos, digamos, de por lo menos de estar limpieza. Tapada, de limpieza y bueno, no vas en malla la milonga, ¿entendés? Pero bueno, no, creo que está bueno que cada uno se sienta libre de vestirse como quiera y sí, obviamente limpieza, sí, porque estamos muy cerquita compartiendo, entonces cosas básicas. Está un poco chiste y no, porque a mí me parece que la limpieza o la higiene, etcétera, tiene que ver con el respeto. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿a vos qué es lo que más te costó como estudiante? En ese proceso, ¿qué decías? A mí me cuesta, no sé, ¿qué te costó? Yo, la verdad es que a mí en general lo que me cuesta es la disciplina, o sea, hacer algo, sí. Mira. Te sorprendo, ¿eh? Sí, porque la bailarina clásica es muy disciplinada. Sí, pero eso se terminó cuando yo tenía 19, 18. Sí. Y después de eso, creo que quedé tan traumada. Que ya no, nunca más. Que dije, no, esta cosa de romperme el cuerpo y... Sí, fue demasiado. Y por eso después cuando empecé a bailar contemporánea sentí como, ay, qué bueno que esto fluye más y no tengo que estar con tanta exigencia. Entonces creo que lo que más me pasa algo con eso muy interesante, porque me cuesta, pero a la vez lo quiero. O sea, quisiera ser disciplinada, admiro profundamente, tengo amigos o colegas, admiro a la gente que estudia todos los días algo, que es metódica en el sentido de que me tomo 2 horas del día o 3 y hago esto, el ejercicio de... Yo nunca me puse a hacer 8 frente a la barra, nunca tuve esa disciplina, nunca. ¿Sirve? En el tango. No sé. ¿Sirve para bailar mejor? Yo creo que cualquier disciplina sirve en la vida, sí. La disciplina es algo que es... Bueno, de hecho trato de inculcárselo a mi hijo que es adolescente y después digo, ¿qué le voy a decir? Yo, de hecho, en algún momento de mi vida con lo único que pude mantener un poco una disciplina practiqué yoga varios años
me sentía la diferencia en mi cuerpo y en la vida en general, porque justamente algo que uno hace cotidianamente y le pone, es muy importante. Sí. Y entonces me pasa eso, tuve siempre esa contradicción en que, viste, sé que esto me serviría y que me haría bien, pero me cuesta un montón. Entonces ahí es donde en el proceso de aprender me costó esto, la disciplina. ¿Y en el proceso de enseñar, qué te cuesta, qué es lo que más te cuesta? La paciencia. O sea, tuve que trabajar mucho mi autoexigencia. ¿Sos muy autoexigente? Sí, y eso en un momento no funcionó para enseñar, no me funcionó para enseñar. Al contrario, me di cuenta que podía bloquear mucho el proceso por mi propia exigencia, ¿no? Eso es parte esto es parte de un proceso. Ahora no me pasa igual que antes, pero fue algo que me costó y que tuve que verlo y trabajarlo. Por ejemplo, de querer que, no sé, en una hora esa persona entendiera todo lo que le estaba diciendo. Y era imposible. Claro, sí. Es imposible, porque era algo que yo quizás tomé, no sé, o cualquiera tomó años. Pero bueno, algo es muy obvio cuando lo digo, pero en ese momento no era consciente yo. No era consciente de cuánto ponía, por eso digo la paciencia, ¿no? El comprender que bueno, eso fue lo que me empezó a dar placer en el enseñar. El revertir eso, a partir que revertí eso, yo empecé a disfrutar mucho más de enseñar. Claro, porque si vos no sos tan autoexigente y no querés que esa persona aprenda eso exactamente, significa que te abrís a escucharla. Exactamente, ¿no? Y que además estás siendo, como dije antes, un guía. No estás determinando lo que tiene que hacer, sino que estás dando información, estás dando un camino, mostrando un camino y acompañando a que el otro lo tome a su tiempo. Sí. Porque los tiempos son totalmente personales. Hay gente que en una clase le cayeron 2 fichas y le cambió el baile, y hay otra gente que lleva años con la misma información. Y me parece que, y habrá entendido otras al mismo tiempo que no. O sea, me parece que eso es algo, ser consciente de eso hace que uno a la hora de enseñar tenga más empatía, tenga más, le ponga más paciencia y amor a lo que está transmitiendo. Porque siempre que hay exigencia hay una cuota de ego, una cuota grande de ego, ¿no? Y cuando podés atravesar eso o soltar eso, empieza a haber amor en el transmitir. Quizás también la exigencia conlleva miedo. Claro. A no tener la razón. Es que la exigencia tiene que ver con creer en una perfección. Sí. Como que ay, sí, perfecto. Y la verdad es que yo siempre digo, no existe. El tango tiene que ser imperfecto en algún sentido. Sí. No hablo de una estética, ¿no? Hablo de que si es humano, son 2 seres humanos. Sí. Tiene que haber, no puede ser perfecto. Tiene que va a haber cosas como en la vida, ¿no? Y que te comunicás, no te comunicás, quise decir tal cosa, bueno, no te entendí. ¿No? Todo eso es parte del baile. Sí. Chicos, una pregunta, venga. En algún momento en tu biográfico tanguera vino un momento cuando te cambiaste porque entró la música y no la forma de la técnica, del movimiento, que pensaste, hoy la música es otro tema, otra vida en el tango. Sí, me pasó algo que yo empecé a bailar tango por la danza, no tanto por la música. De hecho, no me gustaban muchas orquestas. No es que me ponía a escuchar tangos en mi casa cuando empecé a bailar. Y las primeras, mi primer approach al tango fue a través de Piazzolla. Entonces, claro, Piazzolla porque yo lo linkeaba con algo más parecido a de donde venía la danza clásica o la danza moderna, donde Piazzolla tenía esta cosa más estilizada, más mezclada con los yaceros, ¿no? Era otra. Claro, después cuando empecé a entrar al tango, propiamente dicho, a la milonga, empecé a escuchar las orquestas, me pasó que durante mucho tiempo digo porque el tango, yo digo que es como el vino, ¿no? ¿Viste? Lleva un montón de años. Entonces cuando a lo mejor 3, 4 años de tango, que para otra persona diría en otro baile es un montón, no es nada, ¿no?
quizás durante 3, 4 años al principio yo no había conectado con la música del tango. Después me di cuenta de esto, ¿no? No había conectado de verdad. Sí era lo que me hacía bailar y me gustaban, esta orquesta me gusta más que esta, pero después me di cuenta que el deseo de entrar en la música del tango, de conocer más, de escuchar realmente, de sentarme a escuchar tangos, llegó mucho después en mi recorrido, ¿no? No llegó al principio, llegó como años después. Y es más, más tiempo pasa y más me gusta eso ahora, ¿no? Eso que al principio no le daba casi un valor tan importante, hoy en día es algo que me parece fundamental y de hecho cuando enseño siempre digo que la música es como ese portal, ¿no? Si uno no accede a ese portal, por más que tomes 800.000 clases, tengas la técnica mejor del mundo y algo va a faltar, algo esencial va a faltar. Y por el contrario, cuando entras por ese portal de la música, muchos patitos se acomodan solos. Yo digo que los patitos en el sentido de que hay cosas que se van a acomodar solas si uno se conecta con esta música que es tan sublime, porque es compleja. El tango es muy complejo. Por eso creo que lleva tanto tiempo aprenderlo, ¿no? No hablo del baile, hablo aprender tango, conocer tango como cultura. Lleva tiempo porque es muy complejo. Ni hablar de tenemos la música con la cantidad de orquestas, las letras, los cantantes, o sea, es enorme, ¿no? Sí, no sé si te respondo, pero sí hubo un momento donde sentí, me estaba perdiendo de algo fundamental, no le estaba dando el valor que realmente tiene, ¿sí? Me había focalizado mucho como en la parte del movimiento, por ser bailarina, venir de la danza, y después entendí que no, el tango sin esta pieza, o sea, es el otro, es vos con tu deseo, el otro con el deseo y la música, tenemos que hacer un trío ahí, perfecto. Pero es lo que vos dijiste al principio, es la esencia y no es una forma. Exacto. Entonces a veces simplemente se linkea el tango con un tipo de movimiento. Y es lo que vos lo dijiste, es una escultura. Claro. No es solo una cosa. Por eso digo que acceder a la gente que se interesa de verdad en el tango, sí o sí en algún momento necesita entrar en la música, necesita conocer más de la música, empiezan a aparecer preguntas, ¿no? Se interesa. A mí me encanta cuando tengo alumnos que vienen y me dicen, cuando suena un tango y me dicen, ¿qué orquesta es esta que no lo conozco? ¿Qué tango es? ¿Quién es? Ay, yo me siento en la gloria, porque me encanta que haya esa curiosidad. Sí. ¿Y te ha pasado que te preguntan, ¿y qué otras cosas puedo hacer para mejorar mi tango? ¿Puedo hacer pilates? ¿Puedo hacer no sé qué? Eso, ¿qué piensas? Digo, porque es muy común, es muy común. Sí, puedes hacer terapia. De paso te puedo dar un turno si quieres. Sí. No, sí, creo que tiene que ver con un poco, lo voy a decir así que no suene feo, pero hay ignorancia, cuando uno empieza, hay una ignorancia que no es algo peyorativo, sino entiendo. Literalmente es no saber, no saber de ciertas cosas, creer que compensás con tomar clases. Obvio que si te va a hacer bien para tu vida y para tu cuerpo tomar clases de pilates, pero no está asociado a que si tomás clases de pilates bailas mejor tango. No, yo no creo en eso. Sí, te vas a sentir mejor, vas a estar más flexible, pero para la vida y también para el tango te va a ayudar. Pero no es directamente proporcional de que tenés que hacer algo aparte del tango para bailar mejor tango. Yo creo que para bailar mejor tango hay que ser más honestos. Eso es lo que hace falta para bailar mejor tango. O sea, más honestidad con uno mismo, con el otro, bailar con quien tenés ganas de bailar y no bailar por bailar porque ya fuiste a la milonga, bailar la tanda que tenés ganas de bailar. O sea, eso es lo que te hace bailar mejor tango, para mí. Se me ocurren dos preguntas cortitas relacionadas.
partiendo de algo que alguna vez charlamos, que es que las bailarinas muchas veces tienen mucha información sobre los bailarines, ¿no? Vos que pudiste bailar con distintos bailarines, sabés cómo marcan, cómo sienten, cómo proponen cada uno, y tal vez ellos no saben cómo el otro marca o cómo el otro propone. La mujer que tiene tanta información, ¿te ha pasado de poder hablar con alguien que haya bailado con la misma persona que vos y que coincida en todo de la visión o de la sensación que tiene de ese líder? ¿O te ha pasado que a veces charlas con alguien que bailó con el mismo bailarín que vos y te das cuenta que la percepción o la conclusión a la que llegan de cómo siente, cómo marca, cómo propone, puede tener algún matiz diferente? No, pienso que matices diferentes siempre va a haber porque somos diferentes personas sintiendo, ¿no? Y cada uno tiene su sensibilidad. Pero en general me ha pasado de coincidir, de que coincidamos. O sea, si te entiendo bien es como hablar con alguna bailarina y, no sé, hablar de Javier, el baile de Javier, y en general coincidimos en las sensaciones, ¿no? Uy, sí, que sentís que volás, ¿no? Que tiene esta cosa donde te sentís suspendida, pero a la vez re a tierra, como una mezcla de sensaciones. En general coincido, hay más coincidencias que diferencias. Sí. Y la otra pregunta que viene conectada entonces es a un líder que quiere mejorar su marca y ve un bailarín que le gusta, le parece un referente, ¿le recomendarías tomar clase con su compañera en vez de con el bailarín? A ver, no sé, porque está bueno ir a la fuente, o sea, está bueno ir a la persona que vos te inspira, ¿no? Si te inspira ese bailarín, andá a hacerle las preguntas y probá y sentí ese bailarín. O sea, yo después si también le viene bien hacer la clase con la compañera, todo bien, pero no entiendo por dónde vas, pero me parece que en los procesos de aprendizaje no hay como un método por eso dije que no hay una forma. Capaz que a vos te sirve tomar con la compañera y a otro le sirve tomar directamente con él. Yo no aconsejo en ese sentido, no doy consejos en ese sentido. Sí, algo que cada vez más aconsejo y que me parece que se está haciendo cada vez más, se está implementando, pero que ayuda a mejorar en general el baile, es aprender los dos roles. Eso me parece que está buenísimo, porque empieza a haber mucha más empatía, mucho más registro de lo que pasa en el otro rol, y obviamente después no significa que vas a bailar los dos roles como al mismo nivel, porque es difícil, ¿no? Hay raras excepciones. Sí. Ariadna Naveira, por ejemplo. Bueno, pero si no importa si después lo practicás o lo bailás o no en la milonga. Como aprendizaje, me parece que eso es algo muy enriquecedor. Muy enriquecedor. De hecho, yo, que estoy del último tiempo metiéndome un poco más a hacer el rol de líder, es impresionante todo lo que aprendo. Y a veces lo hago en las clases privadas, de que sientan que el otro pueda ponerse en el otro rol, tanto si es uno o el otro. Sí. Y empieza a haber registros de cosas que por ahí no las percibías desde tu lugar. Y eso me parece que enriquece. A la comunicación también. Uh-huh. Chicos, perdón, pero tenemos que ir terminando, entonces no voy a hacer el ping-pong porque no me da tiempo, pero sí lo quiero reducir a 2 preguntas. Uh-huh. Mirando hacia atrás, en tu recorrido, miras a Moira del principio y la Moira de ahora. ¿De qué te arrepentís y de qué te enorgulleces? Soy de las que, viste, como filosofía de vida, el arrepentimiento, me parece, lo llamaría más aprendizaje para no repetir errores. Sí. Pero no es que me arrepiento, porque si pasé por ahí por algo fue. Sí. ¿Sí? Confío en eso. ¿Y entonces de qué te enorgulleces? Que miras y dices, ay, qué bien hice esto. Bueno, no, esa es mi alarma. ¿De qué tenemos? De haber dejado, cuando todos creían que estaba re loca, de haber dejado la profesión para venirme a Buenos Aires sin un mango y bailar tango, o sea, me enorgullezco. Sí. De haber ido a París y también haber transitado momentos de mucha dificultad, de mucha soledad, pero valió la pena. Me enorgullezco básicamente de los momentos
donde tuve que tomar decisiones muy difíciles, con muchos riesgos y sin ninguna certeza. Bueno, creo que ahí forjé una fortaleza que si no, no lo hubiera tenido, no la tendría hoy. Sí. ¿Y qué es lo que ves cuando miras hacia adelante? Ay, me veo bailando hasta el último día de mi vida, o sea, milongueando, Sí. siendo la milonguera que siempre quise ser. Me veo viajando con mi hijo, viéndolo crecer y ser un ser de bien y un ser feliz. Y me veo aprendiendo, siempre aprendiendo. O sea, necesito en mi vida todo el tiempo estímulos de aprendizaje y inspiración, creando lo que sea, desde una comida hasta una coreografía o Sí. cualquier cosa, pero me veo así. Sí. Bueno, y ojalá que nosotros podamos verte porque estemos ahí para acompañarte en ese proceso. Muchas gracias. Gracias. Castellano. Gracias. Bravo. Gracias.